Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. Así es, ya cambió de nombre de Creative Arts a Creative Inc. por un tema de que quería involucrarme con más profesionales de otras áreas y no simplemente encasillarme en la arquitectura. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un diseñador multidisciplinario, ya que tiene distintos proyectos de distintas, digamos, tipologías y veo que tiene distintos intereses. Entonces el día de hoy vamos a platicar con Gabriel Calvillo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola Gerardo, mucho gusto. Gracias por la invitación. Claro que sí, Gabriel. Te contaba que vi por ahí un poco de tu trabajo y me interesaba que nos compartieras de ti, pues eres diseñador industrial, ¿no? Sí, sí, soy diseñador industrial egresado de la UNAM y justo ahorita estoy empezando una maestría en agroecología, justo Ok, como en esta línea de los temas que igual ahorita platicamos. órale, sí, sí, sí. Fíjate que estaba escuchando que, bueno, te interesaste en el diseño y como que traías esta parte del diseño por tus papás, ¿no? Que tu papá es arquitecto y tu mamá es diseñadora, entonces pues yo creo que desde chiquito veías eso en casa, ¿no? Y lo cual se me hace bastante padre, ¿no? Pero al final del día, ¿cómo te decidiste por más el diseño industrial que por arquitectura u otra carrera de diseño? Sí, pues de hecho también mis hermanos andan en las mismas zonas. Uno de ellos es diseñador gráfico y el otro hace animación digital. Ok, Y trabajamos juntos, que tenemos un estudio que se llama Mali Arts, que ajá, igual si quieres ahorita te platico, pero regresando a la pregunta, pues de hecho fue muy curioso porque estuve muy cerca de estudiar arquitectura. ajá. Em, en la UNAM, para entrar a diseño industrial, te tienes que echar un año de arquitectura Pues, y es ahí una cosa medio rara. Y luego haces un examen y ya entras a diseño industrial. Y me gustó mucho ese año de arquitectura y estuve a punto de quedarme. em, pero al final, pues sí, me aceptaron en diseño industrial y pues ya me metí a la carrera y pues me encantó y no me arrepiento. órale, no, sí, claro. Está, pues bastante padre, ¿no? Digo, el diseño, al final del día no solamente te enfocas en algo, sino que resuelves problemas de, pues, de todo. Yo creo que el diseño está presente en todo, ¿no? Digo, ya depende de nosotros qué desarrollemos, ¿no? Pero justo cuando estabas en la universidad, escuché que empezaste Maliarts junto con tus hermanos, ¿no? Que es como, bueno, yo lo tengo entendido que es como un estudio, digamos, de diseño y animación, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más sobre ello, qué hacen aquí. Sí, pues justo tiene mucho que ver con lo que decías, porque algo a mí de lo que me gusta mucho del diseño industrial es que te permite trabajar en cosas muy distintas, ¿no? Con procesos, proyectos muy diferentes. Y Mali Arts nace un poco igual como de esto que te platicaba, de que mis hermanos también están en la industria creativa. Ajá, Y desde muy chavos teníamos como la intención de tener un estudio que en realidad se ha vuelto como digamos, como un colectivo creativo, como un estudio multidisciplinario en el que trabajamos de proyectos que van desde diseño de mobiliario, diseño web, animación, efectos especiales, video, ok, eh, diseño gráfico, ¿no? Pues ahora sí que, pues sí, de todo, ¿no? Lo que se pueda. ok. Aquí hacen, digo, animaciones para ustedes y también tienen algunos clientes, imagino, o cómo funciona un poquito. Sí, pues justo es algo que siempre intentamos balancear, ¿no? Que es, digamos, el lado comercial, donde pues ahí sí es casi, casi que, bueno, pues obviamente dependiendo del cliente, pero pues lo que caiga, ¿no? Sí, Y que finalmente es lo que sustenta el otro lado, que son los proyectos más personales, ¿no? Que también como que muchas veces intentamos generar proyectos que se enfocan más a cuestiones medioambientales o sociales. Entonces, justo como que intentamos balancear estos dos lados y lo comercial nos permite, digamos, sostener
el otro lado, ¿no? Sí, claro, como por ahí dicen que hagas 2 para o 3 para el público y uno para ti, ¿no? O sea, tienes que al final del día vivir del arte, ¿no? O sea, generar dinero y que se pueda ser sustentable, ¿no? Como lo comentas. En este inter de crear Malearts y salir de la universidad, también escuché que crearon o creaste Refugio, ¿no? Que este proyecto yo lo veo como un ejemplo de cómo el diseño industrial puede ayudar a proteger y mejorar la vida de distintas especies, ¿no? De la naturaleza. Pero cuéntanos en el cronograma de proyectos, empezaste Malear, luego siguió Refugio, fue a la par más o menos. ¿Y de qué se No, trata un poco? Ajá, Refugio es un proyecto mucho más reciente. ajá, Eh, Mali Arts, yo creo que será, ya llevamos unos, ya perdí la cuenta, pero yo creo que por lo menos 7 años. Yo ok, creo que ya a los 8 años. Em, y Refugio en realidad se formalizó apenas hace como 2 años. órale, Em, pero es un proyecto que empecé gracias a esta beca del FONCA que se llama Jóvenes Creadores, ajá, que es una beca que te apoyan durante un año de forma mensual para desarrollar proyectos personales. ajá, La verdad es un programa que está increíble y digamos, durante esa beca fue que pude desarrollar los primeros modelos, que era una casita para abejas solitarias y un bebedero para polinizadores. ok, Y pues, le fue muy bien al proyecto, como que me escribían mucho, lo publicaron en varios lados. Y ya apenas hace 2 años fue que como que ya formamos un equipo y que comenzamos a comercializar los refugios, ¿no? Como un poco experimento a ver cómo nos iba. ajá. Y pues ahí vamos, ¿no? O sea, digo, va lento el proyecto, pero pues creo que va bien. Ok, sí, está interesante, ¿no? Al final del día, es una especie de abeja que vive solitaria, ¿no? No vive en colmena, que no produce miel y no tiene reina, ¿no? Es Sí, una especie nativa. Cuéntanos sobre ella y cómo te interesaste en esta especie o por qué. sí, creo que aquí cada que sí vale la pena dar un poco el contexto, como justo de cómo llegué a eso y un poco hablar del mundo de las abejas, porque pues un poco de forma inesperada, digo, no diría que soy un experto, pero sí he aprendido muchísimo de abejas nativas, ¿no? Porque ya Ajá, llevo, te decía que el proyecto formalmente lleva 2 años, pero yo empecé la beca hace 5 años, más o ok, menos. Entonces, pues ya llevo un rato en el tema, colaborando mucho con biólogos, con expertos en abejas, ¿no? sí, Y pues sí, básicamente creo que es importante como mencionar que casi siempre cuando hablamos de abejas, se ajá, habla de una especie que es la Apis mellifera, que es la que todos conocemos muy bien, ¿no? Que es la abejita que, pues, franjitas amarillas y negras, ok, que forma colmena, que llega a ser agresiva, ¿no? Que tiene reina y produce miel. ajá, Pues en realidad esa solo es una especie, pero en el mundo hay como 20.000 especies de abejas. sí, correcto. Tan solo en México hay como 2.000. Órale, Y se calcula que más o menos 90% de las especies son solitarias. órale, eso no sabía. Y eso significa que no forman colmena, no producen miel, no tienen reina. Ajá. Entonces, pues en realidad la gran mayoría de las especies digamos, son solitarias, no cumplen estas cosas que solemos pensar cuando pensamos en las abejas. Y resultan ser súper importantes porque son las especies nativas, las que Ujú, polinizan a las plantas nativas, no producen miel, pero ecológicamente son súper importantes, ¿no? ok, Entonces, digamos que el proyecto surge a partir de que yo leo un artículo que habla de cómo muchas de estas especies están migrando a las ciudades. ok, Porque resulta que en los entornos rurales, sobre todo en donde hay cultivos, donde hay agricultura,
pues ya no pueden vivir ahí por el uso de pesticidas, por los monocultivos. Ok, Y se están dando cuenta que muchas especies están migrando a las ciudades. Y justo que el proyecto nace de ese cuestionamiento, ¿no? O sea, cómo podemos entrarle a la conservación de especies nativas desde las ciudades en especial. órale. Está bastante interesante, ¿no? Porque al final del día, si no hay abejas que polinicen las flores y los cultivos, pues no hay vida, ¿no? Entonces, sí, se acabaría la vida literalmente sin abejas. Entonces, sí, precisamente, fíjate, ahí te cuento un poquito, yo desarrollé un proyecto de tesis de agricultura vertical en las ciudades, dentro de la ciudad, pero planteaba sí tener como la parte tecnológica para producir alimentos en la ciudad, como con agricultura vertical, aplicando la tecnología LED, pero también tener otro tipo de sistemas como agricultura a nivel urbano, digamos, para activar también a la sociedad a que se involucre en estas actividades, tener mercados locales o en puntos estratégicos ahí mismo donde se produzca el alimento y se pueda vender y consumir, y así se mitiga un poco el traslado de alimentos, pues ya ves que pues en las ciudades el sector agrónomo está pues fuera de las ciudades y lo tienen que estar trasladando grandes distancias, aparte de pues todos los pesticidas y todo lo que usan, ¿no? Pero bueno, está interesante, ¿no? Porque como que al final del día se complementa un proyecto como el tuyo, como con el mío que estoy planteando, ¿no? Y estaría padre que se pudiera lograr que se trabajen proyectos de este tipo, ¿no? Y como tú ya lo estás haciendo, ¿no? Estás haciendo un cambio ya con este proyecto que es refugio. También por ahí vi que hiciste una tesis, ¿no? En la universidad del cultivo de hongos en un contexto urbano. ¿Cómo fue, regresándonos un poquito a la universidad, cómo fue este proyecto? ¿Por qué te interesaste en el tema? Sí, pues digo, al final se conecta con todo esto que estás diciendo, ¿no? O sea, porque creo que hay un tema ahí muy importante que es justo pues, empezar a ver a las ciudades como también como espacios de conservación, ¿no? Ajá, No como esta idea de allá están los parques, allá se conserva la biodiversidad y aquí estamos los humanos, ¿no? sí, Y tiene mucho que ver con todo esto que dices, ¿no? O sea, justo los huertos se vuelven espacios súper importantes para muchos insectos, aves. Pero bueno, regresando a la pregunta, sí, pues fue un proceso bien interesante. Digo, yo pues desde muy joven, como que siempre me interesó mucho el tema de la naturaleza y las plantas y los hongos y los animales. Y creo que justo como que me fui dando cuenta y ahora que estoy empezando la maestría en agroecología, como que ya me queda más claro que justo pues, la producción de alimentos es como, digamos, una de las conexiones más directas que tenemos con la naturaleza, ¿no? Y cómo nos relacionamos con ella. Y digo, que era una cosa que ya tenía desde la carrera, y gracias a un profesor que se llama Luis Bermúdez, que teníamos un seminario justo para generar el tema de la tesis, ajá. pues como que él me fue llevando ahí con una metodología que utilizaba al tema de... Yo creo que lo forcé bastante al tema de producción de alimentos, pero Okey, me hizo cuestionarme muchas cosas de por qué alimento, dónde, por qué, ¿no? Como que tuviera sentido y que fuera congruente. Y ahí fue donde llegó al tema de los hongos, porque pues tienen cualidades bien interesantes, ¿no? Se pueden crecer en lugares muy pequeños, no necesitan luz, de hecho necesitan oscuridad, ¿no? Entonces se pueden crecer también en lugares donde no puedes crecer otro tipo de alimento, crecen rapidísimo, eh, okey, tienen mucha proteína. eh, Sí, pues hay muchísimas razones, ¿no? Hasta el valor comercial es bastante alto. Entonces creo que justo se empezaron a como juntar muchas cosas
Y se me hace bien interesante porque pues hoy en día ya es un tema que está así como levantando muchísimo, ¿no? El tema de los hongos. De hecho. Y pues sí, es un proyecto que me encantaría retomar, pero tiene pues sus complejidades. Sí, claro. Por ahí vi también que mencionabas, pues que obviamente el llevar a cabo proyectos se necesita capital, ¿no? Entonces, y tiempo, ¿no? También al final del día. Y cuando tienes tantas cosas por hacer, pues ya es imposible, ¿no? Continuar. Sí. Y está bastante interesante, fíjate, porque precisamente, o sea, yo estudié arquitectura, entonces la tesis que presenté, pues era un tema que a lo mejor sí yo forcé porque era el tema de la producción de alimentos, digamos, en las ciudades, pero lo que quería mostrar es cómo la arquitectura y digamos, la producción de alimentos o el sector, eh, ¿cómo se dice? De producción de alimentos y tal cual, están muy relacionados, ¿no? Y pueden trabajar juntos al final del día. Eh, también coméntanos, en la beca FONCA, ¿es de qué universidad? ¿De ahí de la UNAM o dónde? O cuéntame sobre ello, no la había escuchado. No, no, pues el FONCA es como el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. Ah, Eh, okey. y tienen varios programas muy interesantes, que luego pues sí hay muchos programas que no, como que no se sabe mucho de ellos y son muy buenos. Y, y este de Fonca tiene, digamos, dos áreas, una para personas, creo que menores de 35 años, creo que es la de jóvenes creadores, y mayores de 35 años, que creo que se llama Sistema Nacional de Creadores, una cosa así. Okey. Yo tuve la de jóvenes creadores, sacan convocatorias una vez al año. Y hay para está más enfocado al tema de las artes, pero sí hay, por ejemplo, el área de arquitectura, que hay proyectos increíbles. Órale. Y yo entré al área de artes aplicadas, o sea, tal cual no hay diseño industrial, lo manejan como artes aplicadas, objeto utilitario, una cosa así. Okey. Pero hay de todo, hay arquitectura, diseño de modas, diseño textil, danza, teatro, música. Y pues es un programa que la verdad está increíble porque te apoyan durante un año. No es que sea muchísimo dinero, pero son como, creo que alrededor de 8,000 pesos mensuales durante un año. Órale. Y digo, sí, tienes que, todos los gastos de producción, pues los tienes que sacar de ahí, Ujú. pero pues sí te dan mucha libertad, te asesoran varios tutores, tienes intercambio con los demás becados. Entonces, pues sí, Okey. es una experiencia muy valiosa, la verdad. Órale, lo voy a buscar a ver para ver si aplicamos o qué hacemos. Sí, Oye, y no, también vale ajá, muchísimo la pena. De hecho, yo ya la tuve 2 veces ajá, y los dos proyectos fueron así increíbles, ¿no? Como que sí es, como que creo que hay muy pocas formas de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Que tienes toda la libertad, que tienes cierto apoyo económico, que tienes por lo menos un año para desarrollarlo. no, pues sí. Eh, sí. Sí, 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 es bastante suena bien, la verdad. Oye, y fue dentro de esta beca que también creaste TREM, que es Taller de Reciclaje Experimental, o cómo fue esta parte de crear TREM. Ese es un proyecto que surge justo desde Meli Arts, ¿no? Justo como lo que te decía hace rato de cómo intentamos balancear esta parte comercial con nuestros proyectos personales, que sobre todo que se enfocan en temas ambientales. Y es un proyecto que surge como una colaboración con otro diseñador industrial que se llama Rodrigo da Silva, Ajá, eh, que también pues, es un muy buen amigo. Y, y es un proyecto, Tren viene de Taller de Reciclaje Experimental de Malinalco, okey, que Malinalco es un lugar en el Estado de México, yo soy de Malinalco. Y es un proyecto que empezamos gracias a un apoyo de una fundación
de Malinalco, una fundación que se llama Fundación Comunitaria Malinalco, y fue muy curioso porque no sé si conoces un proyecto que se llama Precious Plastic. Me O sea, suena, sí. es un proyecto de un diseñador holandés que se llama Dave Hackens, Ajá, que él, digo, con todo un equipo, pero diseñan una serie de máquinas para reciclar plástico que son código abierto, o sea que cualquiera puede descargar los planos y construirla. Digo, sí tienen su complejidad, pero es bajo este principio. ajá, Entonces nosotros teníamos la intención de fabricar estas máquinas para construir un taller de reciclaje ahí en Malinalco. Y le presentamos la idea a la fundación, les encanta la idea y pues nos apoyan con una lanita. ajá, Y es muy chistoso porque en ese proceso en el que nos aceptaban la propuesta y demás, conocimos un grupo de estudiantes de centro que justo ajá, estaban construyendo máquinas, ¿no? Las mismas máquinas de Precious Plastic. ajá. Y ahí es donde nos damos cuenta que uno, son mucho más caras de lo que esperábamos, ¿no? Ok, Y digo, siguen siendo baratas, pero nosotros teníamos un poco más de 20,000 pesos, o sea, no, era bajo el presupuesto. ok, sí. Y otra cosa es que resultan ser bastante caras, bastante peligrosas, ¿no? Nos platicaron de un accidente que tuvieron ahí con PET fundido que medio explotó y Sí, una cosa medio de terror. Y entonces, pues de repente nos damos cuenta que en realidad no es lo que buscamos y que ya nos van a dar el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo replanteamos el proyecto? Y afortunadamente Rodrigo ya tenía experiencia con algunas técnicas de reciclaje como fácilmente replicables, ah, utilizando planchas de ropa, pistolas de calor, como cosas de muy fácil acceso, ¿no? ajá, Y dijimos, bueno, pues hay que clavarnos en eso, nos echamos toda una investigación viendo videos de YouTube y blogs, cosas de técnicas de reciclaje, de gente que utilizaba la licuadora y el hornito y la plancha. Y nos dimos cuenta que más bien iba por ahí, sobre todo porque queríamos dar talleres, ¿no? ok, A grupos de jóvenes o de artesanos o de diseñadores. Y nos dimos cuenta que tenía mucho más sentido, ¿no? Como utilizar y trabajar con este tipo de técnicas. Y fue muy chistoso porque fue regresar con la fundación y decirles, oigan, pues ya no vamos a construir estas máquinas, más bien vamos a comprar planchas y papel para hornear, ¿no? ok. Y afortunadamente lo entendieron, como que le entendieron el fondo, y pues ya llevamos varios años dando talleres. Órale. Durante algún tiempo vendimos algunos productos, eso pues ya lo dejamos de hacer, pero seguimos dando talleres. Ya hemos dado talleres en muchos lugares, a artesanas en Campeche, a estudiantes en distintas escuelas, a jóvenes ahí en Malinalco. Entonces, pues sí, sí ha sido un proyecto bien interesante. Ok, no, sí, sí, claro, al final del día yo creo que es bastante importante, ¿no? El enseñar este tipo de temas del reciclado, porque pues aquí en Latinoamérica no se ve eso y simplemente con el hecho de que no separamos la basura, eso ya dice mucho, ¿no? Sobre nuestra cultura, pues como el tema del personal que trabaja en los camiones de basura y que tienen que ellos estar ahí separando y poniendo en riesgo su vida también por cosas que se encuentran, ¿no? Y nosotros lo podríamos, digamos, mitigar o tratar desde que consumimos y desde cómo separamos y tratamos eso que consumimos, ¿no? Que ahí va otra vez como este proceso desde la agricultura, ¿no? O sea, nos mandan en empaques de plástico la fruta, la verdura o con lo que quieras, no sé. Y nosotros nos traemos el plástico a nuestra casa y ese plástico lo desechamos y así vuelve el ciclo, ¿no? Entonces también, cómo desde la agricultura nosotros podemos traer sí, traernos los vegetales, digamos, o los productos que consumimos, eh,
sin tanto plástico y así nosotros nada más generamos desechos orgánicos y pues ya no hay tanto impacto, ¿no? Pero no sé, digo, va conectando, ¿no? Una cosa con la otra, ¿no? Y se me hace padre, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, mucho de lo que se ha vuelto el tema de los talleres de reciclaje, pues va por ahí. O sea, sí, siempre hablamos de, por ejemplo, de cómo, pues cómo la basura es un problema humano, ¿no? O sea, que en la naturaleza no existe la basura. Sí, Y, y también como es interesante ver cómo, que es algo que también nos pasó a nosotros, cómo te cambia la perspectiva de, por ejemplo, yo ahorita de repente voy caminando en la calle y veo una bolsa de plástico de un color bonito. Y es como, ay, esa bolsa está súper chida para hacer una carterita o algo, ¿no? O sí. sea, cómo te cambia ese switch de que ya hasta le ves el valor Ah, comercial, claro. esa cosa que está ahí tirada, ¿no? Eso sí, la verdad. Sí, 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 el verle una segunda vida, una oportunidad y no simplemente ya es un desecho y ya no sirve, ¿no? Para nada. Sí, sí, sí. Oye, y también por ahí estuve viendo y escuchando sobre Extinto, ¿no? Que es un proyecto que busca crear conciencia sobre las especies amenazadas y en peligro de extinción por medio de arte urbano, ¿no? Eh, que estaba escuchando como ejemplo que usaban imágenes o pinturas, no sé muy bien cómo lo hagan, pero que son escala 1:1 y lo van poniendo en la calle, ¿no? Y pues de cierta manera genera un impacto y se busca eso, ¿no? Pero cuéntanos sobre ello, cómo nace Extinto y cómo, quiénes trabajan en él y cómo le hacen. Sí, pues Extinto es un caso parecido al de Trem, o sea, es como esta iniciativa entre Mali Arts y también otro diseñador y buen amigo que es Agustín Robledo. Y sale a partir de esta idea, ¿no? ¿Cómo podemos generar conciencia a partir de intervenciones urbanas o en espacios públicos? Ujú. Y utilizamos una técnica que se llama, o se conoce como paste up, que es Ajá, básicamente como ponen los pósters en la calle. Bueno, hay distintas formas. Nosotros casi siempre trabajamos con engrudo, o sea, prácticamente harina y agua y un poquito de azúcar. Y, okey, y papel, impresiones en blanco y negro, tamaño real, ¿no? La idea es justamente jugar un poco con eso, con el espacio y cómo esta especie puede interactuar en ese espacio. Y siempre acompañamos esta imagen con una ficha informativa que explica un poco cuál es la situación, ¿no? De la especie. okey, okey, de acuerdo. Sí, 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 al final del día, pues, de cierta buscan generar un impacto, ¿no? Me imagino de alguna forma, ¿no? Y que la gente se dé cuenta de las especies en peligro, ¿no? Y también, ¿cómo podríamos preservarlas? Me imagino, ¿no? Sí, ese proyecto sí va muy como en el tema de hacer ruido, ¿no? Por ejemplo, alguna vez hicimos una serie de intervenciones en el centro histórico de acá de la Ciudad de México Ajá, y pusimos puros animales que solían habitar el centro, ¿no? O bueno, o okey, la zona, no necesariamente el centro, pero sí el Valle de México. ajá, Y, o sea, venados, lobos, águilas, y ver la reacción de la gente y justo como ver cómo se cuestiona, o bueno, justo cómo se daban cuenta de eso, ¿no? De cómo estos animales vivían aquí alguna vez, ¿no? Entonces sí, sí, va justo como desde ahí, como hacer un poco de ruido, como desde una parte más emocional, ¿no? sí, claro, sí, 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 que se sienta, porque si no, pues no, no sería arte al final del día tampoco. Sí. Oye, y entre tantos proyectos y tantas actividades que realizas, ¿cómo le haces para delegar las tareas o cuánto tiempo le destinas a cada proyecto? O sí, cómo lo han delegado junto con tus hermanos, digamos, tu equipo, o trabajan solos o cómo le hacen? Pues ese es
sufrimiento de todos los días, ¿no? Me imagino. No, pues sí, digo, es un poco, o sea, no, justo ahorita hablaste de todos estos proyectos, pero no son cosas que están activas todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, Extinto, pues desafortunadamente lleva un ratito que no lo activamos. Ajá. Ahorita estoy centrado sobre todo en Refugio y Mali Arts es interesante porque finalmente funciona como un colectivo, ¿no? De repente nos caen proyectos donde todos podemos trabajar juntos, o de repente cada quien tiene su proyectito, o de repente habemos dos en un mismo proyecto, ¿no? Entonces es como algo bastante flexible. Y, y bueno, pues aparte doy clases, que digamos eso es ahorita lo que me da como un poco más de estabilidad económica, porque Refugio sigue siendo un proyecto como que todavía está construyéndose, ¿no? Sí, Y, y pues sí, como un poco ahí campechaneándole, teniendo una buena agenda, ¿no? La agenda se ha sí, vuelto claro. importante. Sí, me Sí, imagino, y no, y más en el tema de clases, ¿no? Me imagino que tienes que programar y crear bueno, me imagino, no sé, o sea, un calendario de lo que vas a enseñar, de lo que vas a ver y un cronograma y todo. Pero también, sí. pues en realidad desde la universidad, nunca entraste a algún despacho de diseño industrial ni nada por el estilo, ¿no? Sino que buscaste más bien emprender tus proyectos, ¿no? ¿Cómo? He tenido como chambitas como de medio tiempo y cosas así, ¿no? O como ciertas temporadas de algunos meses, como por proyecto, más bien. Pero sí, nunca entré como a una chamba de tiempo completo, así en un despacho. Eh, y sí, pues digo, tiene sus ventajas, igual digo, desde eso pues he tenido, digamos, ciertos privilegios que me han permitido hacer eso, ¿no? Y también varios sacrificios, ¿no? Obviamente. Pero lo que me gusta mucho es, eh, sobre todo como crear por ejemplo, en el proyecto de refugio ha sido bien interesante de repente pues ver a las abejas silvestres utilizando el producto, ¿no? Como que es otro tipo de satisfacciones que Sí, igual no, igual no me está generando mucho dinero, pero está generando este otro tipo de cosas que sí, valen la claro. Sí, al final del día estás generando un cambio, ¿no? Dentro del ecosistema, ¿no? Y tal vez, como tú lo dices, en este momento no tenga un valor o no te dé a ti un valor económico, pero pues yo creo que ayudas a muchísimas especies y a personas también al final del día, ayudas a conservar la vida humana también. Bueno, regresamos después de un pequeño corte técnico. Estabas comentando, Gabriel, ¿no? Sobre cómo trabajar con los proyectos, ¿no? Y cómo ir, tal vez no tenga un valor económico, pero pues va más allá, ¿no? De un valor económico que le puedas dar. También me imagino que como diseñador, pues tienes bastantes ideas en tu cabeza, ¿no? Siempre, o sea, rondando nuevas ideas o no sé, pero ¿cómo le haces cómo seleccionas con qué ideas trabajar y cuáles no? Híjole, sí, eso también es todo un tema. Ya sé, me imagino. O sea, sí es como, ahorita lo que justo estoy intentando es como centrar estas ideas en un mismo proyecto, em, que en este caso es refugio, ¿no? Entonces ha sido interesante porque tampoco es algo que yo esperaba cuando empezó el proyecto, porque al principio era el tema de hacer casitas para abejas solitarias, pero han salido un montón de cosas, ¿no? Y justo sigo pensando en muchas cosas que se pueden hacer desde desde este mismo campo, porque empezamos con las casitas para abejas solitarias, pero de repente nos metimos al tema de abejas meliponas, que es un tema así enorme, increíble también. Y de repente, decidimos que no íbamos a hablar solo de abejas, sino de polinizadores, ¿no? Y ahorita llevamos un ratito experimentando con refugios para murciélagos.
que es un tema igual bien interesante. Pero pues al mismo tiempo que acá hay que poner límites, ¿no? Porque si no, el poco dinero que está generando refugio, te lo estás gastando en crear nuevos proyectos que se van a tardar un tiempo en generarte ingresos, ¿no? Sí, claro. Entonces también lo que creo que es importante platicar es como, y algo que a mí me ha ayudado mucho es justo buscar este tipo de apoyos, como lo que platicábamos hace rato del FONCA, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, el año pasado apliqué a una residencia que lanzó un estudio que se llama Space 10 y justo o sea, lo relaciono con tu pregunta porque era la posibilidad de generar un nuevo proyecto a partir de la convocatoria de esta residencia, Ajá. pero justo la idea fue conectarlo con el trabajo de refugio y conectarlo al tema de los polinizadores, ¿no? Ah, ok, sí, Y claro. entonces, un poco ese ha sido el camino los últimos 2, 3 años, como intentar enfocar eso al mismo proyecto. Ok, no, sí está bastante padre. Oye, y por ejemplo, en la concepción de un proyecto, por ejemplo, de refugio, ¿cómo generas las primeras ideas? Digamos, si nos vamos ya al sentido estricto de la palabra, pues ¿cómo conceptualizas, no? ¿Cómo fue la conceptualización de estos tres objetos, la casa, el bebedero y el alimentador que fue en sus inicios? ¿Cómo es esta parte? Pues digo, sí fue todo un proceso, porque esos tres objetos pues, salieron en los últimos meses del año de la beca, ¿no? Ajá, Sí hubo un montón de investigación. O sea, yo cuando apliqué a la beca ni siquiera tenía claro que iba a trabajar con abejas solitarias, ¿no? Bueno, de hecho órale. ni conocía las abejas solitarias. Eh, Ok. yo apliqué a la beca hablando de insectos benéficos. Ajá, Y mucho salió de este artículo que te decía de los insectos que migran a las ciudades. Y ajá. por otro lado, también había visto estos objetos que les llaman hoteles de insectos, Ah, que, okey. sobre todo en Europa son bastante populares. Y son cosas que ponen en huertos o en parques como para que lleguen distintos insectos benéficos. Ajá, Pero normalmente son pues pues, todos improvisados y como muy mm, hechizos, ¿no? okey. Y justo salió un poco las primeras ideas, salió de ahí. ¿Qué pasa si se trabaja el diseño de estos objetos desde la perspectiva del diseño industrial? Ajá, Y ahí fue, te digo, varios meses. Primero de tomar la decisión de enfocarme en un solo insecto, ¿no? ajá. Que fue muy chistoso porque fue como, bueno, a ver, si quiero trabajar con muchos insectos, no voy a acabar, ¿no? Y sí, sí. Y justo los tutores me dijeron, no, pues enfócate en uno solo. Y fue muy chistoso porque escogí a las abejas y lo primero que aprendo es que hay 20,000 especies, ¿no? Okey. Sí. eh, y de ahí justo sale, digamos, el primer concepto, ya que decido trabajar con abejas Mm, solitarias. El primer concepto es qué es lo básico, o sea, qué es lo mínimo o cuáles son las necesidades básicas de una abeja. Eso es tomar agua, construir su nido o descansar, dormir ajá. y alimentarse, ¿no? Y de ahí sale Okey, la idea de diseñar estos tres objetos. órale. Y pues ya de ahí pues justo pues empezar a hacer bocetos, a hacer prototipos, investigar justamente mucho de qué tipo de material buscan, qué tamaño, qué dimensiones. Para eso Órale. pues hubo que hacer varios prototipos, investigar mucho en internet, contactar a biólogos, tuve mucho apoyo de Ismael Hinojosa, que es un experto en abejas de la UNAM. Okey. Entonces, pues sí, mucha investigación. Entonces, como que se me hace difícil Describir. decirte así así fue el proceso de conceptualización, porque fue, Sí, pues, claro, fue más complejo, ¿no? De lo que parece, ¿no? Y sí, fue como yo creo que también fue un proceso de ida y vuelta, ¿no? De estar
rayando, luego hacer el prototipo y luego decir, ah, no, ¿sabes qué? Algo no está bien. Y también el poner a prueba, ¿no? Yo creo, digo, no sé si yo creo que sí lo hiciste, ¿no? El poner ya los prototipos para ver si las abejas realmente se sentían atraídas o no, qué pasaba, ¿no? También ha de ser muy interesante y muy padre ver cómo interactúa, ¿no? Al final del día el usuario, supongamos, con con los Sí, elementos. sí, de hecho ahorita que dices esto del usuario es muy, muy curioso porque sí hubo un momento en el proceso de diseño Ajá. que tomé la decisión de eso, de que el usuario es la abeja, ¿no? Entonces, no te preocupes tanto por las personas y cómo van a limpiar la casita o cómo la van a usar, sino más bien clávate en las abejas. Sí, Y sí, pues hubo mucho trabajo de prototipado, de hacer experimentos, de poner prototipos, pero ahí también fue un proceso pues bien difícil y que como que sí, digamos, me enseñó mucho porque dependía de muchas cosas, ¿no? O sea, no era como, vamos a poner a prueba esta silla y te vas ahí mm, a una escuela y te dicen qué onda los chavos, ¿no? O sea, claro. había cosas que, por ejemplo, de repente, pues en invierno no son tan activas las abejas, ¿no? Ajá. O en ciertas áreas de la ciudad igual no va a funcionar tan bien como en otras áreas, ¿no? Sí, claro. Y fue bien bonito cuando por fin hice los prototipos finales. Los puse en un huerto, en el huerto Tlatelolco, Ujú. y justo los puse en la mejor temporada, un poquito antes de primavera, como que coincidió todo. Y después de un par de semanas llegaron las abejas y fue, pues, fue súper bonito, ¿no? Porque yo pensaba que igual y no iban a llegar o se iban a tardar meses o, ¿no? Como que sí era como mucha incertidumbre y muy Claro. chistoso porque yo llegué con la cámara y todo y con la Mm, expectativa de que igual y veía una abejita en algún momento pues fue todo un espectáculo. Estaban en el bebedero, estaban construyendo el nido en la casita. Entonces, pues oh, sí, sí, digo, no siempre me pasa eso. Ahorita voy y sí tuve mucha suerte, ¿no? Pero estuvo muy padre. órale, Ujú. no, qué padre, qué interesante. Espero pronto darme una vuelta a ver ahí alguno de tus proyectos en la Ciudad de México. Oye, y también vi, relacionado al tema de las abejas, vi que estás colaborando con la arquitecta Dinora Martínez en una clase experimental en donde hacen estructuras de cera de abeja melipona, ¿no? Que es justo la que comentabas hace un momento, ¿no? Coméntanos sobre este proyecto, de qué trata y cómo nació. Sí, pues justo tiene que ver con lo que te platicaba hace rato de la residencia en la que estuve el año pasado. Ajá, eh, que fue una residencia que lanzó este estudio Space 10, que es un estudio financiado por IKEA, pero es un modelo bien interesante porque está financiado por IKEA, pero tienen total libertad creativa y tocan temas más sociales, ambientales, trabajan mucho con código abierto, ¿no? Tienen proyectos bien interesantes. Y vinieron a México el año pasado, lanzaron esta convocatoria a una residencia ellos querían trabajar con biomateriales de México, ¿no? ok, Y, y lanzaron la convocatoria y nos aceptaron, creo que fuimos cinco diseñadores y cada uno trabajaba con distintos materiales. ajá, Y fue interesante porque yo personalmente nunca había trabajado el tema de biomateriales, ¿no? ajá, Pero, pero conocía muy bien el estudio, me interesó mucho la convocatoria y de repente dije, pues claro, la cera es un biomaterial increíble, ¿no? Y sobre todo la cera de abeja melipona, que es una especie, bueno, hay muchas especies, pero son especies con un valor cultural increíble y ecológico también son súper importantes, ¿no? sí, Y entonces apliqué justamente con la idea de trabajar con cera de abeja melipona
y fue un proyecto bien interesante porque lo que hicimos fue construir una serie de estructuras con cera que tenían la intención de ayudar a las abejas a construir sus colmenas, ¿no? Órale. Y Ajá. entonces la idea es que era como esta colaboración interespecie con las abejas, donde nosotros hacíamos los cimientos y ellas terminaban la construcción. Entonces, Wow. pues fue una cosa muy loca que desafortunadamente la residencia duró muy poco, y no es algo que haya podido continuar, pero fue un proyecto bien interesante y justamente después de eso fue que me contacta Dinora y me platica de la clase que da ahí en la náhuac. Fue el semestre pasado, en realidad ya acabó ese proyecto Ok. y yo solo estuve involucrado así un poco como de lejitos, ¿no? Les di un taller sobre abejas, les platiqué sobre los distintos tipos de cera, porque es todo un mundo, ¿no? Hablar de cera, podríamos echarnos aquí 2 horas hablando de cera. Órale. Y entonces sí, ellos, es una clase bien interesante porque trabajan con fabricación digital, ¿no? Escaneo 3D con estos brazos robóticos para construir cosas. Y entonces trabajaron con la cera de abeja para utilizando estos brazos robóticos para hacer así como estructuras muy locas, ¿no? Una cosa Órale. muy experimental, pero muy interesante. Sí, claro, yo creo que también muy enriquecedora y también despierta la curiosidad, ¿no? Que yo creo que es bastante importante como estudiante, ¿no? Que, o sea, al final del día, bueno, yo veo la escuela como una herramienta que despierta tu curiosidad para ver en qué más quieres hacer o qué quieres desarrollar. Entonces yo creo que pues está bastante padre e interesante. Igual ahí luego te invitaría en otra ocasión porque la verdad como tú lo mencionas, pues yo creo que nos llevaríamos más tiempo platicando ya de las especies o de la cera en sí, ¿no? Pero bueno, está bastante padre. Oye, y ahora el otro día estuve viendo una inteligencia artificial que se llama el GPT o GPT. Mm. Entonces dije, pues a ver, voy a decirle que me diga unas preguntas para el podcast, ¿no? Entonces por ahí vi un par, pero digo, todavía como que no sé usarlo muy bien. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta que me lanzó esta inteligencia artificial. Y digo, está muy simple, pero pues no se me había ocurrido a mí. Y esta pregunta dice, ¿cómo describirías tu proceso creativo? Órale, pero eso Está está algo difícil. compleja, ¿no? Sí, no, digo, es que a mí se me hace todo un tema porque hay gente que sí es como muy metodológica, ¿no? Como que te lo puede describir muy bien, como hago esto y esto. Sí. Eh, pero yo como que nunca he tenido tal cual así un proceso, pero ya con el paso del tiempo y sobre todo en este tipo de proyectos, porque creo que sí es muy diferente hablar de los proyectos que por ejemplo hago en Maliarts, ¿no? Que tiene mucho que ver con mobiliario, con cuestiones de cerámica o trabajar con arquitectos, como, digamos, cosas más tradicionales, ¿no? Donde casi siempre tienes el tiempo encima y el presupuesto súper limitado, ¿no? Es Sí, muy diferente hablar a estos proyectos a los que te he estado platicando de las abejas, ¿no? Donde casi siempre ha habido más tiempo, ha habido más libertad. Entonces, pensando en estos segundos, que son los que pues, me gustan más, ajá, eh, pues sí tiene mucho que ver con el proceso de investigación, o sea, de profundizar lo más que se pueda y también de retroalimentación, ¿no? O sea, todo el tiempo intento recibir como opiniones por ejemplo, de mis hermanos que están muy metidos en el tema creativo o de biólogos, ¿no? Hace ratito que te platicaba del proceso de refugio, ajá, justo me estaba acordando de un momento que fue bien importante, que tengo otro buen amigo biólogo que se llama Delfín Montañana, que él es biólogo urbanista, entonces entiende muy bien los procesos
de diseño y el mundo de la biología, entonces me gusta mucho que me asesore. Y Sí, siempre es como, siempre que platico con este tipo de personas, como que te da una perspectiva muy distinta, que te hace replantear muchas cosas, ¿no? Y, entonces yo creo que sí, o sea, pienso en mi proceso creativo y pienso mucho en eso, en la investigación, ¿no? sí, Digamos, investigación a nivel de internet y videos y lecturas y documentales y lo que te encuentres. Y por otro lado, como la multidisciplina y esta idea de trabajar y recibir opiniones y críticas de, sobre todo desde perspectivas, pues sí, desde disciplinas muy distintas, ¿no? Siempre ayuda mucho, creo. ok. No, sí, está bastante interesante, ¿no? Al final del día sí cada quien tiene su proceso, digamos, ¿no? Y el proceso, conforme vamos creciendo también y experimentando y aprendiendo, pues al final del día va cambiando también, no siempre es el mismo, ¿no? Como el trabajo de cualquier artista, al principio presentaba una pieza de arte, pero ya en su etapa final es algo totalmente distinto, ¿no? Puede ser también. Oye, no, pues nada, Gabriel, la verdad es que me voy muy interesado de bastantes temas. Te agradezco, te felicito por los proyectos, son muy interesantes y pues nada, no hay nada más que difundir y pues ayudar en lo que se pueda, ¿no? Para poder seguir trabajando en ellos. Y pues nada, Gabriel, por el tiempo ya no vamos a alcanzar a hablar de la maestría en agroecología, pero igual y le damos más tiempo para que después nos expliques más sobre ello, ¿no? Que es un Sí, tema también bastante interesante. nos echamos una segunda ronda. Muchas gracias, Gabriel. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? Compártenos tus redes sociales si gustas. Sí, pues justo nada más cualquier cosa ahí, si quieren ver los proyectos, si quieren comprar alguno de los productos de refugio. Sobre todo estamos muy activos en Instagram Ok, y nos pueden encontrar como refugio.biz, como abejas en inglés, ¿no? ok, Refugio.bez. Y también el proyecto de Maliarts, que estamos como maliarts.net, también en Instagram, es donde estamos activos. súper bien, ¿no? Pues para que vean a checar el trabajo de Gabriel, de sus hermanos, de su equipo. Y nada, Gabriel, pues te agradezco por haber participado en este episodio que bueno, más bien en este podcast que acaba de tener por ahí una reestructuración, un cambio de nombre. Te agradezco y pues nos vemos en un próximo episodio de Creativic. Gracias, Gabriel. Gracias, Gerardo.